Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Qué pasa, amiga? Hoy no das una. ¿Qué pasó? Hoy no doy una. Ay, perdonen ustedes, pero de repente se me lengua la traba, la dislexia, ya saben. ¿Ves? Hace ratito que hicimos el inicio y que también me trabé, es porque dije, no voy a leer mi acordeón, y ya ves, no, necesito mi acordeón, No amiga. manches, amiga. Perdón por mi memoria de teflón. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Tertulias Gastronómicas. Les agradecemos por acompañarnos, por apoyar nuestro proyecto. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Tenemos contenido adicional en Patreon y nos pueden encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas el podcast, en cualquier plataforma donde se puedan escuchar estos programas. ¿Cómo estás, amiga? Bien contenta porque estamos cumpliendo un año. Exacto. Se dice fácil, no está fácil. La verdad es que para ser amas de casa, trabajadoras, mamás, esposas y demás, hasta paseadoras de perros. Y todo lo que se acumule. Todo lo que se acumule. Así es. Aquí andamos con todas las ganas, siempre creando nuevo contenido cada semana. Así es. Para ustedes. Sí, claro. Aparte, esta parte de nuestras vidas yo creo que es como un gusto, ¿no? En la terapia. Exactamente. Esta es la terapia. Es la catarsis, Sí. así es. No tenemos que ir al psicólogo, venimos a tertulia. Así es, así que nos van a tener que aguantar, ni modo, lo siento. No se creen. Esperando que este proyecto pues siga creciendo. Claro. Que cada vez lleguemos a más personas. Así que es. Que sea un producto de calidad, ¿no? Que sea algo que genere, pues una conexión entre la gente que le gusta la cultura, que ame México. Uh-huh. No, y el mundo, amiga, comer. Que le guste comer, exacto. Así es. Es un poquito de todo. Acuérdense que nosotros no solamente hablamos de México, sino hablamos pues de muchas cosas del mundo. Pues somos ciudadanos del mundo finalmente. Así es. Y es importante tener cultura general, eso Así también. Es. Y el aprendizaje siempre nos va a ayudar a ser mejores personas. Así es. Acuérdense que lo que no aprendimos, estamos condenados a repetirlo. Entonces, por ahí hay ciertas historias que nos van a servir igual pues para aprender un poquito y para ser mejores personas, claro que sí también. Y para reconocer la riqueza y la grandeza del mundo, porque no solamente de México, todos tienen su aportación. También de la misma manera los queremos felicitar, les queremos desear un excelente año, Así que tengan es. salud, bendiciones y mucho amor que se cumplan sus hogares, metas y sus objetivos, que tengan mucha salud, porque acuérdense que sin salud no se puede hacer nada. Así es. Ya lo comprobamos nosotros en diciembre. Eso es. Y también recordarles que tenemos un nuevo contenido, una Así nueva es. serie que estrenamos esta semana. Así es. Y que va a salir todos los miércoles a las 8 de la noche, hora del centro de México, es importante decirlo, porque hay gente que nos ve en otras partes del mundo, pero bueno, a las 8 de la noche, hora del centro de México, tenemos a La Incógnita con el Arquimillán, donde vamos a estar tratando temas de turismo, among other things, entre otras cosas, porque ya saben que nos gusta hablar de todo. Sí, bueno, ahí el tema siempre va a ser el centro del turismo, ¿no? Pero visto desde varias aristas, a través de las experiencias de los tres, pero especialmente el protagonista que es el Arquimillán. Así es, exactamente. Así toda la información que ha acumulado a lo largo de los años, de ¿no? muchos años de trabajo. Y de dónde trabajo exactamente, por eso lo queremos aprovechar. Y bueno, pues así, vámonos ya. Como gorda en tobogán. Sí, porque si no son, una hora de saludos, ¿no? Ajá, sí, claro que sí. No, pero está bien, mira, no están ustedes para saberlo, nosotros para contárselos, pero este episodio lo hemos tratado de grabar el día de hoy son 4 veces. Entonces ya, bienvenidos al episodio maldito de Tertulias Gastronómicas, el podcast. Pero está re bueno, que es lo porque peor. no, o sea, no queda y no grabábamos y entonces no sé qué pasó con la computadora y bla, bla, bla. Y esperemos que hoy sí se nos dé y que hoy sí lo podamos sacar. Vamos a hacer una pausa para que veas si se está grabando, por favor. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, amiga? Ahora sí que ya comprobamos que se está grabando. Ahora sí, amiga. Ahora sí vamos a iniciar
por esta quinta ocasión o cuarta, ya perdí la cuenta. Yo sí, ¿de qué vamos a hablar? Ya me sé de qué vamos a platicar. Sí. Bueno, el día de hoy está buenísimo el chisme, sí, porque hoy vamos a hablar, el capítulo se llama Crónica de una barbacoa, ¿sale? Y bueno, no es una barbacoa, vamos a aclarar este primer punto, no es una barbacoa del norte, o sea, no estamos hablando de una carne asada o que la meten al asador, etcétera, no. Estamos hablando de una barbacoa del centro altiplano de México, que finalmente es un platillo, no me dejarán mentir ustedes ni tú, un platillo que se reconoce de manera internacional como muy nuestro. Así es. ¿Sale? La barbacoa, que originalmente tiene un nombre en náhuatl, vamos a empezar unos minutos más a platicar, pero que aparte de ser un emblema de México, tiene mucha historia. Y que me encanta porque involucra muchos saberes de distintos oficios y de distintos roles de género y de edades que participan para la elaboración y que desgraciadamente en muchos lugares lo tachan como muy caro, y pongo entre comillas muy caro, sí, y no, pero por desconocimiento. Porque por desconocimiento exactamente a veces no saben todo lo que se involucra para poder lograr ese platillo. Piensan que se echa así nada más a la olla y ya está. Sí, no. Y entonces vamos a hablar de eso paso a paso para que usted conozca justamente la fórmula para hacer una barbacoa tradicional. Y lo más importante también aquí recalcar es que de la que vamos a hablar hoy es la estilo Hidalgo. Okay. La que se realiza justo en el Valle del Mezquital, ¿va? La barbacoa, para empezar, hay que hablar que se realiza en muchos estados de la República Mexicana. O sea, es tradicional de muchos estados. La vamos a encontrar en Zacatecas, la vamos a encontrar en la parte, como yo les decía, céntrica, en donde el clima es muy parecido y la geografía, y nos recuerda mucho a lo que es un semidesierto, ¿sí? No completamente desierto, pero va para ahí, ¿no? En donde normalmente el protagonista de ese lugar geográfico suele ser un arbusto, no un árbol, o sea, es un arbolito más pequeñito, y que en el caso de Hidalgo, por algo se le llama el Valle del Mezquital, el mezquite es el protagonista de ese ecosistema. ¿Sale? Ya hablaremos en unos minutos más. ¿Por qué? Entonces, estos estados suelen ser el estado de Hidalgo, el estado de México, Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México y Querétaro, por supuesto. De hecho, aquí en Querétaro tenemos una localidad muy importante cerca del pueblo mágico de Cadereyta, de hecho es en el municipio de Cadereyta. Es en el municipio de Cadereyta, así es. En el pueblo del Boyé, que es Boyé, en donde podemos justamente asistir incluso a los festivales, ¿no? Que realizan de la barbacoa. Así es. Entonces, es una barbacoa súper rica, ya estaremos hablando de sus variantes, pero sí es muy rica. Pero sí quiero que quede claro que la que vamos a hablar el día de hoy es justamente la estilo Hidalgo, ¿no? La del Valle del Mezquital. Que mencionábamos, ¿no? Que no es que digamos que una sea mejor que la otra, porque no podemos hacer eso. No hay punto de comparación. Porque, exacto, aparte en cuestiones gastronómicas depende mucho de los gustos de la gente, ¿no? Pero sí debemos de recalcar que hay ciertas preparaciones o ciertas recetas en nuestro país donde ciertos estados se caracterizan por, ya sea por la historia, por la manera de hacerse, por los ingredientes, por el tipo de suelo, por muchas cosas. Por los saberes. Donde la preparación se destaca de las demás, ¿no? No es que sea mejor o peor, sino que simplemente se conoce a nivel más importante, a nivel nacional e internacional, como decíamos de las carnitas, ¿no? De que todo el mundo tiene la idea o se coincide en que las carnitas que saben más rico pues son las de Michoacán, y no es por demeritar a las demás, sino que sencillamente pues porque se hace en una olla de cobre por la receta, locales, por el tipo de cerdo, por lo que se le da de comer al cerdo, etcétera, tiene un sabor muy particular. Hasta por la masa de las tortillas, las salsas, exactamente. Entonces, lo mismo va a pasar con la barbacha, lo mismo va a pasar con el menudo o la pancita, lo mismo va a pasar con la birria, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decidimos ubicarla en Hidalgo, ¿no? Así es, exactamente. Bien. Y bueno, voy a hablar justamente del estilo Hidalgo porque es donde tengo más experiencia y donde para mi gusto personal, para mí Ingrid es mi favorita, ¿no? Y eso tiene que ver también porque estoy atada sentimentalmente a ella, ¿no? Finalmente a mí me adopta mi familia política. Es que el marido de mi amiga es de allá. Es de allá, ¿no? Del Valle del Mezquital.
y yo di gracias de que me abrieran justamente en su familia sus puertas a conocer todas estas Yo pensé que ibas a decir, tradiciones. yo doy gracias porque mi esposo es del Valle del Mezquital y puedo comer barbacoa. Claro sí. que sí. Pero el hecho de poder incluso realizar prácticas, ¿no? Ajá. En varios grupos tuve la oportunidad de llevármelos justo al Valle del Mezquital y comenzar una barbacoa de cero, desde el sacrificio del animal, y para que ellos entendieran y valoraran justamente todo lo que hay atrás, ¿no? Que es justamente lo que vamos a hablar hoy, que vamos a compartir. Y entonces, pues, vamos a empezar a hablar. Date, amiga. Entonces, para hablar de barbacoa, lo primero que hay que decir que es un platillo que tiene mucha historia. De hecho, la barbacoa en esta zona del Valle del Mezquital, pues tiene una tradición de hace muchísimo tiempo. En náhuatl se le llama al horno tlalitic. Y tlalitic significa cocinar debajo de la tierra. Y ya está. Entonces, ese era el nombre originalmente al que se le conocía, ¿no? A estos platillos que se hacían justamente ahí por la manera de hacerse tradicional. Sin embargo, para los españoles fue muy difícil llamarlo por su nombre y lo cambiaron justamente a la parte más fácil que en el Caribe ya se llamaba, ¿no? Que era la barbacoa. Entonces, así se bautiza. En la zona maya, que también tienen otro hoyo, hay que decirlo, es diferente y se hablará en otro episodio también. Claro, por supuesto. Yucateca, de sus platillos, pero allá se llama pib y es diferente el horno, también sus elementos son distintos, los ingredientes que se ocupan y por lo tanto los aromas y los sabores que se desprenden, ¿no? Entonces, hablando del Valle del Mezquital, también es importante decir que coincide una franja del Valle del Mezquital de un lado y al otro del estado, es decir, en Hidalgo y lo que justamente está pegado al Valle del Mezquital es esta franja de Querétaro, tenemos una zona cuyo origen es otomí. Que coincide también con las muñecas Lelé, por ejemplo. Por supuesto. ¿No? Y ellos como cuestión cultural tienen muchas cosas en común, digo, de hecho se siguen vistiendo tradicionalmente, claro. Hacen las muñequitas. Y siguen comiendo muchos y también. Y comen, por supuesto, lo mismo, ¿no? Y es lo mismo, ojo, referente a ellos como aprendizaje, culturalmente y geográficamente hablando, pertenecieron a una zona muy agreste, que aunque estaba dentro de Mesoamérica, podía yo opinar que parecía más una parte como del norte, como Aridoamérica. Aridoamérica, perdón, es tan agreste, o sea, al ser semidesierto, es tan agreste que estas poblaciones no tuvieron esa oportunidad de tener ocio, por ejemplo, momentos de ocio que les hicieran florecer artes y otras cosas, observación a los astros, etcétera. En cambio, sí fueron poblaciones que tuvieron que aprender mucho de sus fenómenos y de la naturaleza y poder consumir lo que en ese momento encontraban. Sí, claro. ¿No? Entonces, fueron nómadas mucho más tiempo que la gente en pues Mesoamérica. Es que no puede haber agricultura en esos lugares, Exactamente, amiga. Y por lo tanto, en temas como más estacionales y como más locales, tenían que ir encontrando saberes de qué se podía comer. Entonces, aquí prácticamente se aplica el dicho de lo que corra, se arrastra, vuela, a la cazuela, ¿no? Y vamos a hablar de un festival también bien interesante, porque mucha gente asocia la barbacoa específicamente al borrego. Yo era una de esas. ¿No? Y hasta nos estábamos peleando, ¿te acuerdas? Porque yo te decía que hay mucha gente que dice que la barbacoa, para que sea barbacoa, tiene que ser de borrego. La birria, para que sea birria, tiene que ser de chivo, ¿no? Ajá. Y ya en últimas, pues de res, ¿no? Pero que si no, no se podía considerar así. Y ahora que estuvimos platicando, dije, oh Dios, vivo en el error, porque resulta que no, que puede ser de otras proteínas. Así es, que en realidad la barbacoa es la técnica. Exacto. ¿Sale? No el animal que va dentro del horno. Entonces, el tlalitic, que era este horno, se utilizaba para cocinar durante muchas horas a una temperatura que está lo más, que se procura estar lo más herméticamente cerrada y que se va enfriando poco a poco dentro de la tierra, ¿no? Entonces, en realidad, lo que contiene es un universo de cosas. Tan así que si usted viaja, y es algo que voy a invitarlo a que haga al Valle del Mezquital, pues procure en algún momento al festival gastronómico del Valle del Mezquital, que se realiza en el mero corazón del Valle del Mezquital, en una población que se llama Santiago de Anaya, a quien pues mando saludos, ¿no? A todos esos pobladores. Claro. Y bueno, estos pobladores nos han dejado como entrar a esos saberes que han pasado de generación en generación y nos han mostrado
que a través de esta técnica se puede cocinar lo que sea. Okay. Porque podemos encontrar lo que haya, de verdad. Usted puede encontrar una barbacoa de ardilla, de zorrillo, de murciélago, de coyote, de tlacuache. Okay. Y la que menos va a encontrar es justamente la de borrego, ¿no? Que es la más común para nosotros. Sí, pero pues y para entonces, ellos, ¿no? Justamente es esto con lo que quiero abrir, ¿no? Tenemos que abrir nuestra mente. A veces nosotros atacamos otros países, incluso cuando empezó lo del COVID, es que ellos comen murciélago. Pues aquí también, ¿no? Y también insectos y muchas cosas. Bueno, es que aquel era murciélago chino. El de nosotros es mexicano y no hace daño. Y bueno, finalmente, ellos sí son muy respetuosos con esta cuestión de las temporadas. Y de que entender que a lo mejor hay momentos en los que se tiene que respetar cierto animal para evitar justamente que se extinga, ¿no? Cuando están en un periodo reproductivo. Lo que hablábamos de la responsabilidad y del valor que le da esa gente entonces, al medio ambiente. Así es. Entonces, si por ejemplo está prohibido por circunstancias de vida o porque ya está prohibido comer X cosa, ya no la va a encontrar dentro de esa oferta gastronómica. Pero incluso hoy puede ofrecer un puesto, una cosa, o sea, a lo mejor hoy puedo ofrecerte ardilla, porque es de lo que hice hoy, de lo que encontré, y mañana te voy a ofrecer de coyote, porque no encontré ardilla o porque quise variar, ¿no? Y ahora encontré el coyote. Entonces, es algo muy interesante, lo invito porque también puede encontrar esto que malamente hemos dicho en muchos capítulos, mucha gente indica o señala como especial, exótico, raro, etcétera, que en realidad pues forma parte de un común, ¿no? De muchas personas, que es lo que su tierra les ofrece. Lo que pasa es que pues como uno es estúpido y ya son diferentes las cosas, pues luego uno las señala, les das ese señalamiento, ¿no? Cuando no debería de ser así. Sin tener esa apertura de pues es así, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí van a tener la fortuna de poder probar, por ejemplo, flores también de muchas plantas que son de ese sitio, que son endémicas, que son de temporada, como pueden ser las flores de sábila, como pueden ser las flores de magueyes, que son de cactáceas al final, porque... o por ejemplo de la yuca, ¿no? La flor de izote, que también ya la probé en toda esa zona del Valle del Mezquital y de aquí en Querétaro. Y ciertos alimentos que son típicos de ahí, pueden encontrar los shawis o shahue, o chamuis que les dicen, o tantarrias como se le llaman acá en Querétaro en ciertas temporadas, cuando justamente el mezquite es este centro de su universo en cuestión de ecología, ¿no? Porque ese mezquite nos va a brindar, que es otro elemento que hay que estudiar en estas cocinas del Valle del Mezquital, que por cierto por ahí estamos preparando una sorpresa también, porque voy a invitar a un especialista a platicarnos sobre esa gastronomía, esos saberes del Valle del Mezquital, ¿sí? Y ahí nos enseñan que este mezquite es un árbol importante, porque alrededor del mezquite surgen animales, flora, ¿no? Que se consumen. Y que incluso el mismo mezquite es parte también de sus propios oficios y cosas que les transmiten, ¿no? Como objeto, por ejemplo, puede usarse la leña como la mejor leña para justamente la que ocupan para la barbacoa, para hacer las fogatas, pero también es leña que se ocupa para otras cosas, ¿no? Como objetos. Y también el mezquite pues da un frijolito, da una vaina, en un momento del año florea y da vaina. Y esta vaina, los frijolitos de adentro, desde época prehispánica se conoce que se ocupó para complementar cuando había escasez de maíz o el maíz no rendía lo suficiente por alguna plaga o etcétera, porque no llovía. Lo que se hacían era complementar esa masa con esa harina hecha a base del frijol de mezquite. Entonces, la vaina incluso es considerada como un postre para muchos niños, que se les da, sabe medio dulcecita. Y en el árbol de mezquite se da la tantarria, ahí justamente anida. Entonces podemos encontrar los ejemplares más jóvenes, que son justamente los que se comen. La tantarria es una chinché, entonces es un animalito. Deliciosa. Muy rica, muy vistosa. A mí es uno de los animales que me fascina. Eso es a mí lo que me da cosa para consumirla, que tiene unos colores que yo podría jurar que es venenosa. Sí, ¿no? Los colores te dirían aguas. Y más bien son precisamente como para que no la toques, sí, ¿no? Claro. Su manera de defenderse es orinarse. Y si te orina, aparte de que te pinta con un tono que no se te quita fácil, te deja un aroma particular. Un aroma como orín, pues, muy fuerte, muy penetrante durante mucho tiempo. Aparte, si te toca algunas partes que son más, como sensibles, pues te puede dejar dormido, ¿no?
o te puede dar una alergia, pero más allá de eso, pues no. Y te mueres, si las purgas, pero más allá de eso, pues no pasa nada. No te mueres. Y pero por ejemplo, tienen un tratamiento especial, las tienen que purgar días antes, ¿no? Para que justamente suelten ese orín y te las puedas comer felizmente ya en una salsa o en taquitos. Ajá. Entonces, todas esas cosas las pueden encontrar en el Valle del Mezquital, aparte de los saberes del maguey, que ya hablaré en otro capítulo. Ese es otro episodio, porque es muchísimo, está muy largo eso. Sí. Y no también, por supuesto, pueden encontrar frutos del desierto. Entonces van a encontrar la tuna, el choconostle, los chilitos de las biznagas, ¿no? Nopales, así es. Exactamente, entonces pueden degustar unos choconostle en almíbar, un agua de tuna, de nopal, ¿no? Sí, deliciosa. Y si tiene suerte, tal vez pueda encontrar a lo mejor algún poblador que bajó de la sierra justamente de lo que es la Huasteca en Hidalgo, y que le va a compartir lo que es Zacahuil. Entonces, es maravilloso ese festival, yo sí los invito a que vayan a conocer. Muy bonito, aparte de que puede aprender mucho, y hay concurso de cocineras tradicionales. Entonces se pueden encontrar cosas maravillosas. Y ir es comer y es es una delicia. Tus ojos sí, también, claro, ¿no? por supuesto. Y probar cosas nuevas que a lo mejor no es muy común. Nuevas para nosotros. Y abrir un poquito el tema de los sabores, ¿no? A los que estamos acostumbrados, así es. Bueno, entonces, fíjate que ya tocando esta introducción, lo que hice fue crear una especie como de fórmula, ¿te acuerdas? En aquellos episodios en los que hemos visto el formulario de cocina francesa, ¿no? Que a manera de fórmula les digo, si encuentran este nombre, significa que va a llevar esto, así se hace, ¿no? Entonces quise como simplificarlo, y esta tradición, insisto, como lo dice Vire, que es muy importante, ¿no? Finalmente cada familia hace las cosas a sus saberes. Como le enseñaron a ellos también, claro. Exactamente, pero la fórmula general así lo indica. Ajá. Y bueno, la fórmula general para hacer una exquisita barbacoa estilo Hidalgo, lleva el hoyo. Ojo, no estoy albureando. No, amiga. ¿no? El hoyo de la tierra. De la tierra, por supuesto. Así es. Que también es importante que el otro pues también lo lleve siempre, ¿no? Hay que cuidarlo, amiga, porque se te pierde y olvídate, ¿cómo crees? Ay, te pierdes tú. Si no, cállate. Bueno, entonces el hoyo es uno, y vamos a ir hablando de cada uno, pero primero voy a dar la fórmula general, ¿no? Entonces, para no perderme, está el hoyo, y luego están las piedras, y luego la leña, y luego las pencas, y luego la olla, la rejilla, la proteína y o vegetales que se van a utilizar, el agua, el fuego, la tierra y la sal. Serían como los elementos que yo necesitaría para poder realizar una barbacoa, ¿no? Y bueno, la abuelita ya después, pero eso les platico cómo va después. Esa es opcional. Esa es como de, si la tiene, úsela, y si no, pues un comodín. Si no, la pide prestada a alguien. Préstame a tu abuelita, claro que exactamente. Entonces, vamos a iniciar. Algo que es importante definir antes de esta fórmula es que en todo este proceso están involucradas muchas personas. Y es algo que ya hablaremos también en otro episodio sobre el nombramiento del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la cocina mexicana. Porque uno de los elementos que nos dan o que nos otorgan en esta justamente nombramiento es que la cocina mexicana, o las cocinas mexicanas, como diría mi amiga Marce, a la cual mandamos un saludo, involucra roles. Y involucra géneros, y no se hace por una sola persona. Y sí lo quiero decir, si usted solo quisiera hacer la barbacoa, pues en vez de ser 2 días de trabajo, se tardaría yo creo como 6, y terminaría hecho pomada sin querer y sin tener ganas nuevamente de volverla a repetir. Exactamente. Por todo lo que se tiene que hacer. Entonces, involucra en este caso el trabajo de las señoras y la mujer como rol femenino, y involucra un trabajo también de los hombres, que dependiendo sus edades se van dando sus tareas. Entonces ya estaremos hablando de eso, ¿no? Entonces, el hoyo es tan tradicional en el Valle del Mezquital que incluso cuando se construye una casa, ¿no? Y tú heredas a lo mejor un terreno o lo compras, piensas en dónde va a estar tu casa y tu garage, ¿no? Etcétera. Pero así como planeas eso, planeas el hoyo o los hoyos de barbacoa, ¿no? Y es algo bien interesante. Entonces, por ejemplo, en la casa de mi suegra, una casa de mi suegra, que le mando muchos saludos a la señora Elvirita. Claro que sí. Ella, por ejemplo, en su casa planearon 2 hoyos de barbacoa, que es lo que sé. Y
Los hoyos normalmente antes, en esta época, les digo, prehispánica, pues se armaba de momento, o sea, decía, pues vamos en el camino, tenemos hambre, aquí lo armamos. Aquí lo hacemos. Ya cazamos algo, aquí lo hacemos, aquí desescarbamos, buscamos piedras y todos algunos elementos de los que les platiqué, y aquí armamos la barbacoa. Pues hay crónicas que incluso indican que se hacía con humanos. Ajá. Y hay por ahí una en donde habla de Hernán Cortés caminando, que traía a los esclavos en la parte de atrás, y estos esclavos les dio hambre, entonces en el pueblo anterior agarraron a otros, infragante y sin saberlo, y ellos iban en avanzada, y de repente cuando se dieron cuenta, pues ya les estaban llamando para comer, ya se habían detenido kilómetros atrás, se regresan, y pues la barbacoa ya estaba puesta, ya estaba dentro, entonces nada más tenían que esperar a que saliera. Cuando sale y se dan cuenta lo que hay dentro, se espantan, ¿no? Porque lo que encuentran son piernas, brazos, etcétera, y entonces, pues para él es como sacrilegio, ¿no? Y pues para los españoles. Y desde entonces se prohíbe. Entonces, fíjense, ¿no? Desde entonces, la barbacoa se hace de humano, en algunas circunstancias, no siempre, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. Claro. Entonces, fíjense, estos otomís y esta gente que tiene estos saberes que ha pasado de generación en generación, se han transmitido también cosas bien importantes. Entre ellas, pues, a saber de qué tamaño tiene que ser esa profundidad de ese hoyo y de qué diámetro. Porque el hoyo que se hace tiene que ser profundo, a diferencia del PIB. Y debe tener, aunque tú lo ves porque te dicen, allá están los hoyos, yo con la primera vez que me invitaron, y yo decía, pues yo estaba esperando de verdad unos hoyos, ¿no? Así de, sí, ¿dónde? que se vieran, pues, ¿Dónde? Me decían, pues ahí. Me decían, ¿pero por dónde? Y me decían, pues ahí en la subida, es que están tapados. Pues no ibas a ver, ¿no? Pero pues tú te lo imaginas más en forma, ¿no? De alguna manera. Te imaginas el ladrillo así, que se ve expuesto, la olla de acero inoxidable que va a subir con polea, cosas así, algo, ¿no? Y no, o sea, la verdad es que es tierra, pero ellos ya saben dónde están, y una vez que desentierran, lo que encuentran adentro son las piedras, ¿no? Entonces, el hoyo lleva una profundidad que le permita meter las piedras, una olla, la reja, la carne con las pencas, y todavía taparlo con tierra. Sí, entonces sí tiene que llevar un buen tamaño. Una profundidad. Y también un diámetro, que es que le quepa justamente una olla de paredes altas en donde justamente se va recolectando el caldo. Pues si estás diciendo que se hacía de personas, pues tenía que caber una persona. Así de simple. Y bueno. Así de qué tamaño. Es que quepa Juanito y ya con eso la hacemos. Bueno, ese era el antes, amiga. Claro, ahorita ya no las hacemos así, no, entonces pues ya es más chiquito, ¿no? Y fíjense, y ya está el hoyo, ¿no? Entonces, sí es importante que esos hoyos estén tapados porque justamente la tierra, al momento de destapar, es la misma que se va a utilizar para poderlo, volver a tapar. Exacto. Ya me estoy emocionando. Sí, amiga. Lo siento. Y entonces necesitamos pues tenerlos con buen nivel normal al ras de tierra. Luego, necesitamos piedras. Esas piedras son de nivel volcánico, o sea, piedra volcánica, piedra que aguanta altas temperaturas, que literalmente la piedra se tiene que calentar al rojo vivo, incluso si chocan entre ellas sacan chispas. ¿Sí? Así que yo lo vi. Y con estos ojos que se han de comer los gusanos. Ojos, exactamente. Y entonces, esas piedras son de un muy buen tamaño, o sea, caben prácticamente en tu mano, son chiquitas, son grandes. Y no se quiebran con el calor, y aparte permanecen por eso es importante dentro. Que sean especiales, no es cualquiera. No es ¿cómo se dice? Lo que van dejando así de los pedazos de tabique que dejaron de construcción de su volcánico, casa. Exactamente, porque son las que resisten justamente esas temperaturas al rojo vivo. Luego tenemos también que juntar leña. Entonces, fíjense, el hoyo aunque ya esté, hay de hoyos a hoyos, porque hay ciertas familias que ya invirtieron en mejorar la técnica, ¿no? Y entonces esta técnica del hoyo en buen plan es incluso ya cuando tú construyes también lo que haces es planear que a lo mejor los forres con ladrillo o incluso ya hay hasta de cemento concreto. Sí, hay muchos, los de Boyé algunos son ya de cemento. Pues tú me platicabas, amiga, los de los carritos es que móviles, en la evolución del hoyo creo que hoy vamos a estar así. Sí, amiga, lo siento, pero en la evolución del hoyo, así bien bien doctora, ¿no? La evolución del hoyo nos muestra que es oscuro y profundo. Y que en algunos lugares hay hasta lectura de hoyo, claro que sí.
Dios mío, no empieces con eso, amiga, los vas a espantar a los gnomos que no, mira, yo tampoco lo creía hasta que vi en la lona ahí en el centro, así de lectura de ano, así. Sí, así. Y yo dije, pues, ¿qué te van a decir? Que tu futuro es negro. Incierto. Que si te lo aclaras, pues obviamente tu futuro ya no va a ser tan negro, ¿no? Pero híjole, qué cosas hace la gente. Pero bueno, en fin. ¿Qué cosas decimos de entonces, no, si no es lo que yo digo, es lo que hace la gente. Bueno, entonces, en la evolución de este hoyo de barbacoa, me ha tocado verlo ya en ciertos festivales o fiestas, ¿no? De empresas o lo que sea, que ya hay gente, sobre todo los que yo conozco, pues, son de Boye, que este hoyo de barbacoa ya lo tienen ellos construido como portátil. Sí, o sea, ya tiene, para eso. Exacto, ya lo hacen en una especie como de camper, con rueditas que se ancla a la camioneta, porque es otra cosa que les he de decir. Aquí en México, los barbacoyeros, como se les conoce a la gente que vende barbacoa, traen unas camionetas que dice uno, yo me voy a dedicar a eso, pero pues obviamente no, ¿verdad? Porque aparte que es una chinga, yo no lo sé hacer y la verdad es que la gente que lo sabe hacer pues ya tiene años aprendiéndolo desde chamaquitos y el sabor y todo, ¿no? Pero bueno, entonces anclan eso a las camionetas y entonces ya tienen la oportunidad de llevarse el hoyo a donde sea, como debe de ser siempre, ¿verdad? Uno siempre debe cargar con el hoyo. Y entonces, y te lo rentan para las fiestas y pues ya tienes tú la oportunidad de ver ahí cómo se hace el proceso. Obviamente es un proceso un poquito ya más actualizado, si quisiéramos decirlo de esa manera, porque pues tampoco te va a permitir como, pues ciertas cosas como lo que platicabas tú, ¿no? De que, ahorita que más bien lo vamos a platicar ahorita. Ya me fui, amiga, ya no sé ni qué estamos grabando. Exactamente. Exacto. Como ya es la quinta vez, pues ya no sabes si lo dijiste o si no lo dijiste. Ajá. Pero ahorita mi amiga va a platicar lo que resta del proceso. Sin embargo, ya es como una barbacoa más express, si quisiéramos, decirlo de esa manera. Sin embargo, pues ya vemos que está hecho de otros materiales que son especiales precisamente para poder desplazarlo, etcétera, etcétera. Y eso es una innovación, porque eso es algo que ya no necesitas irte como hasta Hidalgo, en este caso, para poder probarla, puedes hablar y te la llevan a tu casa, ¿no? Digo que ahorita ya con la inmediatez y tal, pero lo padre de esto, o sea, eso es como que para que lo utilices en tu día para probarla y todo, ¿no? Pero dense la oportunidad de verdad de ir a estos lugares, que también ahorita mi amiga lo va a mencionar al final, pero dense la oportunidad de ir a visitar, de conocer y de vivir ese proceso, porque te sabe diferente la barbacoa. Yo creo que cualquier receta, si tú ves from scratch, cómo se hacía, la historia, la importancia, ya le vas a dar otro significado. Y te sabe distinto, por supuesto que sí. Así es. Bien, amiga, y entonces. Bueno, entonces pasando los carritos de barbacoyeros, entonces aquí ya empieza la identificación del género, ¿no? De qué hace cada género. Para la leña, pues obviamente los niños, normalmente el género masculino es el que va a ir a recolectar la leña o la va a cortar la leña y va a traer varios como pues amarres de leña o tantos de leña para precisamente hacer frente a la fogata. Y alguien muy importante se va a unir a esta conversación antes de iniciar el proceso, que es el maestro barbacoyero, que por oficio es una persona que ha ido aprendiendo a través de generaciones esos saberes, ¿no? Y créanme que son específicos como no tienen idea. Porque la primera cosa que cuando tú vas a contratar a un maestro barbacoyero, antes de que te diga si sí o si no, primero te dice qué fecha, ¿no? Para ver si puede. Luego te pregunta la hora, ¿no? ¿A qué horas va a ser su evento? Pero lo más importante es ¿a qué horas pretende servir esa barbacoa? Porque las barbacoas normalmente son para celebraciones de la mañana, o sea, taco en la mañana o almuerzo, o bien la comida. Sí, ya no de noche. Normalmente no de noche. Y recordemos que pues es un platillo vasto y grasoso si estamos utilizando el borrego, entonces por eso suele ser de día, ¿sí? Y aunque se sirve de día, el proceso dura muchas horas y se tiene que iniciar desde un día o 2 días antes, precisamente, o incluso días antes si hablamos de lo demás, no solo del borrego. Entonces, lo que hace el maestro barbacoyero es preguntarte ¿cuántos borregos van a hacer? ¿Cuánto pesan los borregos? ¿Cuántos hoyos hay en la casa? Y ¿cuándo se va a servir? Para que él calcule
en qué momento va a iniciar todo el proceso, porque es el que te va guiando, ¿no? Y eso es como un meme, porque solamente él en su cabecita sabe cómo hace los pinches números. Sí, este meme de la señora que ve pensando así, fórmula, matemáticas así, es bien interesante. Sí. Me encantaría poder tener ese poder de meterme ¿Cómo le hacen? Cabeza. Exactamente. ¿Cómo hacen esos cálculos? Porque te dice, ok, si va a ser así, ok, entonces vamos a empezar pues a tal hora de tal día. Así es. Uh-huh. Y entonces ahí es donde inicia el proceso. Normalmente el género masculino de las casas pueden ser desde los niños hasta los adultos, comienzan a desenterrar ese hoyo de barbacoa para limpiarlo. Que paréntesis, el maestro barbacollero no es que usted lo encuentre en las páginas amarillas, que ya ni se usa. No es algo así como de que él tenga así de maestro barbacollero. No, es un saber empírico, ancestral, que la gente de la zona es la que te va a decir quién es el maestro barbacollero y quién es el mejor maestro barbacollero. Así es. ¿No? Entonces solamente como por recomendación es que lo vas a poder encontrar. Son como esos chamanes así que te van a buscarlos así en medio de la montaña, así de, no, pues vaya y a la tercera piedra de vuelta a la derecha y ahí va a estar el chamán. Ándale, esperándote afuera porque ya sabe que vas. Sí, ya, claro, por supuesto, lo leyó en las estrellas. Ajá, sí. Algo así, y bueno. Entonces empieza ese trabajo de limpiar ese hoyo, de sacar las piedras, de llevarlas la leña, y por ejemplo también dentro de esa búsqueda se tiene que buscar el borrego días antes o semanas antes, porque hay que hacer con otra familia el acuerdo, lo pagas y normalmente también lo van a purgar. Lo van a poner a comer cierto tipo de cosas o dejar de comer en ciertos días para que se vaya vaciando sus intestinos. Y entonces también ahí se pesa el borrego y a partir de lo que se pesa es la cantidad que uno va a pagar. Se revisa si el animal está enfermo o no, etcétera, ¿no? Y también pues hay de animales porque digamos que la media es el borrego, que es digamos un estado adulto, ¿sale? Si va a ser cordero es mucho más caro porque tiene menos carne y porque es el más joven, el corderito. Y sabe bien diferente. Es más perfumada porque es un animal que todavía están bebiendo. Que mataron o sacrificaron cuando era lactante, o sea, jamás probó pasto y por lo tanto eso va a hacer que cambie, ¿no? Los aromas que va a desprender son muy distintos. Yo digo que hasta perfuma, o sea, parece perfume su carne. Y también tenemos al carnero, ¿no? Que digamos ya es el estado adulto grande. Ese ya madurón. Cambia también es también una carne más perfumada. Entonces, pero los tres tienen mucha grasa, especialmente los adultos, y eso hace una carne especial, jugosa, que no se va a secar y que es con mucho sabor. Pero que aparte debe comerse caliente, porque si no te deja esa sensación de que grasosa se te pega en la boca, ¿no? Sí, que a mí te me queda pasó como eso. la manteca así cuando está a temperatura ambiente, sí. ¿no? Entonces, mucha gente si le sirvieron mal la barbacoa, si la comió mal, por eso ya no nos gusta. Sí, yo soy de esas. Una vez que lo pruebas como debe ser, híjole, es difícil no conectarte con la tierra, ¿no? Que sí es un producto de la madre tierra. Entonces, fíjense, ya está el hoyo, las piedras, la leña y el animal. Y el animal, ¿no? También es importante que los hombres vayan a recolectar las pencas de maguey. Estas suelen ser pencas grandes, que son las como del exterior, de magueyes grandes, de los magueyes pulqueros. De los más viejos. Que justamente en esta cuestión de saberes, pues es una zona de pulque. Entonces es una zona en donde se va a combinar estos dos productos de tierra, de terroir, que decíamos, locales, que es la barbacoa y el pulque, y lo vas a ver de muchas maneras manifestados en la mesa, ¿no? Sí. No vamos a hablar del pulque hoy porque ese es tema de otro episodio, pero sí debemos de decir que casi siempre, casi sin querer, el pulque va de la mano de la barbacoa. O sea, donde encuentras uno vas a encontrar el otro. Y no solo la barbacoa, ¿no? También pero podemos encontrar otro derivado que es, en este caso, un aguardiente, que es el mezcal. ¿no? Pero fíjate que el pulque ayuda más, o es como su complemento, porque te ayuda a cortar con esa grasa. También en este caso el aguardiente. Y también te limpia las venas. Así ¿no? es. Entonces te mantiene caliente. Ya ven, por eso uno no es alcohólico, es que así lo dicta la receta. Está bien, amiga, lo vamos a creer. O sea, por favor.
Si voy a comer barbacoa, tengo que tomar aguardiente. No me eche la culpa en su casa, no, es que... En tertulias dijeron que si comemos barbacoa me tengo que poner hasta atrás con pulque o con aguardiente. No. Es buen maridaje. Por supuesto, claro. Y bueno, el pulque, insisto, no nada más lo vamos a encontrar como acompañante, como para maridar la barbacoa. No. Puede incluso encontrarlo en una salsa borracha. Por supuesto, que es muy buen acompañante para la barbacha. Así es. Así es. Entonces sí, efectivamente, en este tema de fermentación, pues ayuda justamente a la digestión. Por eso van como de la mano. Y curiosamente la penca del maguey, del mismo maguey pulquero, se utiliza en este caso para lo que es para el entramado de la carne. De la misma barbacoa. Y también hablaremos de maguey en otro episodio. Sí, por eso no vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Esas pencas tienen que prepararse, porque si usted recuerda, el maguey tiene espinas. Por supuesto. ¿No? Entonces estas espinas se le tienen que quitar, y se le tiene que quitar la espina más grande que va en la punta, justamente, y estas se van a juntar para la preparación de la barbacoa. Tienen que ser suficientes para poder cubrir toda la barbacoa, y ahí insisto, depende del número de piezas, de la cantidad de barbacoa, del número de hornos. Incluso el mismo maestro barbacoyero te va a decir, necesito tantos de leña y tantos de penca, ¿no? Por eso te hace esas preguntas. Y es como tú dices, una cosa espectacular, porque él todo en su cabeza así, depende de lo que le digas, ya está calculado, ¿no? Sí. O sea, te lo dice, entonces es esto, y empezamos a tal hora. Sí. Y el proceso también el maestro barbacoyero te va a decir, se sacrifica aquí o ya lo traen limpio, porque eso requiere tiempo también. Por supuesto. Entonces, si lo vamos a sacrificar en el momento, entonces también va a requerir horas extras adicionales que el maestro barbacoyero va a tener que invertir, y por lo tanto el trabajo se va a cobrar más también. Claro, ¿no? Por supuesto. Que aún así, déjenme decirles que lo que cobran es para todo el trabajo es muy poco para lo que hacen, porque trabajar en horario nocturno, en días de fiesta, y aventarse el oficio, que es muy pesado y digamos riesgoso también, tiene sus propios detalles, pues deberían cobrarse mucho más. Oye, amiga, ¿el maestro barbacoyero también es el que mata al animal o puede ser o puede ser no? Es lo que decía, ¿no? Pero sí puede hacerlo. Entonces él te dice, ¿quiere que lo sacrifique? Lo puedo sacrificar. ¿Qué sería lo mejor? ¿Que tú te lo eches o que ya te lo entreguen limpio y todo? Depende, ¿no? Si no quieres ver cómo se sacrifica un animal, pues lo más conveniente es ya comprar la carne. Pero en las prácticas que he hecho yo de campo para estudiantes de gastronomía o de turismo, para mí lo más conveniente como maestro ha sido que ellos vivan ese momento, por supuesto. Porque creo que es muy importante que ellos valoren la vida de los animales. Cuando tú observas un sacrificio, entonces adquieres este aprendizaje de que su carne y su vida tiene que valer para lo que tú hagas, y entonces no debes de darte el lujo de echarla a perder o tirarla, ¿no? Debes de agradecer que ese animal dio su vida para lo que tú vas a producir y que se va a consumir. Entonces es una manera también de aprender a utilizar y de comprar lo que vas a comer y lo que vas a vender o lo que vas a promover, y que no se eche a perder. Y la sensibilización, ¿no? Y lo que platicamos también, o sea, finalmente al hacer una barbacoa aprovecha todo del animal, no hay nada que se desaproveche, ¿no? Y vamos a hablar en el proceso. Entonces, ya está el borreguito, ya están las pencas, y normalmente existe esta otra parte de este otro rol femenino, en donde las mujeres tienen que irse a surtir de los ingredientes que acompañan la barbacoa. Ellas van a ser las encargadas de trabajar las vísceras, por ejemplo, de trabajar un adobo para cocinarlas o prepararlas, más bien no cocinarlas, prepararlas, para que vayan dentro de esa pancita o montalayo, que le llaman aquí en Querétaro, que se va a cocinar dentro de la barbacoa. También están encargadas de hacer las salsas de acompañamiento para la barbacoa en el momento en que está en el taco. Van a ser encargadas de preparar la base de la preparación del consomé. Van a estar encargadas también de todo lo que son los utensilios que se ocupan para el servicio de la barbacoa. Van a estar encargadas de lo que son aguas o con lo que se va a acompañar, de la tortilla, de la puesta en tortilla, que para una buena barbacoa pues se entiende que se va a hacer a mano la tortilla, o se va a mandar a hacer a mano, ¿no? Aunque sea ya con maquinita de prensa para tortilla, o bien hecha toda a mano, torteada a mano. Pero finalmente se hace el nixtamal, o sea, se seca el maíz, se hace el nixtamal, se hace la molienda al día siguiente y se manda la masa para que se ponga en esos momentos ahí. Porque cabe recalcar
que la barbacoa se consume con tortilla. Sí. No se puede consumir con un baguette. No, con una me da chapata. No es que no se pueda. Yo creo que sí se puede, pero para la barbacoa no. O sea, es otro platillo ya nuevo, diferenciado. Sí, no, pero o sea, no, se tiene que acompañar. Ya aquí entramos con temas de puristas, ¿no? Pero no, se tiene que comer, o sea, para que realce, para que realmente sepa como debe de saber, tiene que ser con una tortilla de maíz y preferentemente hecha a mano, preferentemente. Si usted no la consigue y la tiene pues de tortillería, de máquina, pues órale, no hay bronca, pero que sea tortilla, nada de que otras jaladas, que no, eso entonces, sí, ahí sí. Entonces ahora imaginan cuántas personas están interviniendo, porque muchísimas. También una sola mujer no puede con todo eso. Normalmente, si se sabe que va a haber un evento en la familia, las demás mujeres llegan de la familia a apoyar. Por supuesto. Sin que les pidan que apoyen, ¿no? No, se sabe. Cuando hay, esto ya es como conocimiento intrínseco, ¿no? O sea, a nosotros no nos dicen ya lo que tenemos que hacer. Cuando hay un evento familiar y que sabemos que, en mi caso sería, por ejemplo, carnitas o alguna otra cosa, porque yo barbacoa no he hecho. Pero los tamales, por ejemplo, las corundas, cada quien sabe su rol, ¿no? La más grande tiene un rol, la que le sigue tiene otro rol, las más jóvenes tienen otro rol. Que aprender los roles y pobrecita de la que vaya llegando a la familia, porque a esa también tiene su rol y hay que darle su bienvenida, su iniciación, por supuesto, su calentadita, exactamente. Eso es muy aquí yo sé que de otras culturas también, ¿no? Porque lo vimos en la película de... es tan importante porque es el centro de reunión donde está el chisme, donde tienes que aprender a escuchar, pero también a dialogar, a negociar, a transmitir. Y ahí es donde uno, miren, a ojo de buen cubero está uno viendo a ver cómo se hacen las cosas, porque realmente no es que te pasen la receta, es que se transmite cuando lo estás haciendo. Así es, ahí no es de que no quiero hacer esto. No, y pobrecita de la que diga que no, porque así le va, porque todos tienen que participar, o sea, es un trabajo en común. Y yo es algo que, por ejemplo, agradezco muchísimo, precisamente con mi suegra, con la entonces mi abuelita política también, mamá grande, a quien le mando un saludo. Ay, está medio ojito. Ay, no, amiga, no vayas a llorar. Y quien nos abrieron las puertas de su casa y sus saberes, porque he aprendido muchas cosas gracias a justamente esa inclusión que te dan cuando tú llegas. Cuando vas llegando. Y cuando aprendes también, porque tienes que iniciar igual que las demás, desde cero, a lo que te pongan a repartir, a calentar la tortilla, a servir la salsa, ¿no? A lo que sea. Entonces, es muy bonito en esta transmisión, y es por eso que nos dan ese nombramiento, es uno de los elementos, ¿no? Es uno de... Se realiza comunitariamente, se realiza con géneros, se realiza por oficios, se realiza con edades y se transmite de generación en generación. Y justamente esta cocina o en el fogón que está afuera en este género masculino también involucra otras cosas. Entonces, ya está el horno preparándose. Lo que sigue es el maestro barbacoyero que te dice, ok, vamos a sacrificar al animal, entonces lo sacrifica. Y normalmente pues lo hace, te pregunta, ¿ya lo sacrificamos o se va a dar la vuelta, no? Pero normalmente no es así, la gente ya está acostumbrada, entonces lo sacrifican. Para eso tiene que ser un sacrificio rápido, tiene que el cuchillo tener mucho filo para no hacer sufrir al animal. Normalmente vienen 2 personas. El maestro barbacoyero a su vez tiene a sus descendientes con él, y los está enseñando también el oficio, ¿no? Y hay hasta niños, entonces al niño igual le van a decir, pues tú vas a mover las piedras, tú me vas a traer las pencas, tú me vas a traer me vas a ir acercando la leña, yo te voy a ir enseñando cómo colocarla para que vayas que se aprende desde niño, precisamente. Y entonces uno va a sostener el borrego, aunque esté amarrado, el otro va a acercar el cuchillo, el maestro barbacoyero le va a cortar el cuello, y tú empiezas a ver cómo se va extinguiendo la vida del animal, porque ves sus ojos, y ves cómo se empiezan a apagar, ¿no? Que es la parte, digamos, triste, pero insisto que es una parte también muy valiosa, porque es la manera de darle gracias al animal en ese momento que tú te vas a comer y que vas a preparar. Yo creo que es importante que al menos una vez en la vida hayas visto cómo se sacrifica un animal, para que valores su vida. Exactamente. Exacto. Y entonces ya lo sacrificó, y entonces ahí sucede un primer rol de esas mujeres que ya hicieron otras cosas, pero que va a empezar ya la preparación per se, ¿no? Entonces acercan una olla o un recipiente en donde van a recibir la sangre, que es la primera parte del animal que se va a preparar. Y entonces cuando lo van sacrificando va a empezar a salir sangre, esta sangre se recoge y es la primera que empieza a echarse a perder, entonces empieza a coagular, hay que manejarla rápido. Se lleva normalmente a otro fogón improvisado o bien dentro de la cocina, que está dentro de una casa, y aquí se empieza a trabajar la famosa moronga. La moronga es la sangre.
y entonces esta se cocina rápido y normalmente ese día se come moronga, porque es lo primero que sale y lo que se está preparando previo a la barbacoa. Y esta se come en taquitos o aquí la guisamos con normalmente cebolla, ajo, hierbas de olor para matarle un poquito el aroma, porque tiene un aroma súper fuerte, pues al final es pura sangre. Y en tortilla de comal también, ahí va la moronga, una buena salsa y vas para adentro. Mientras cocinamos, comemos o nos damos un tiempo para comer. Sí, es como el taco previo a la barbacoa, ciertamente. ¿No? Entonces, esa moronga normalmente, y muchas veces incluso al maestro barbacollero, aparte de pagarle con dinero, por supuesto, por su tiempo y sus saberes, también le pagas también una parte otra parte con especie, ¿no? Le ofreces, quiere llevarse barbacoa, quiere llevarse moronga. Me contabas que se le da la piel, ¿no? Regularmente. Muchas veces se le entrega también la piel del animal, que es lo que vamos para allá, ¿no? Porque pues normalmente tú no lo ocupas, a menos que la vayas a ocupar, a menos que seas curtidor y demás. Normalmente tú se la ofreces y se la lleva, ellos ya la o él te la pide, ¿no? También. Y entonces lo que hace es enseguida justamente cuelga el animal, lo pone ya en vertical para irle quitando esa piel, lo va a abrir, lo va a viscerar. Estas vísceras se entregan a las mujeres, las que se van justamente a ocupar de limpiarlas, incluso muchas veces volteándolas, como la tripa, se tienen que lavar con cal, con vinagre, y se van a estar lavando continuamente, muchas veces de uno y de un otro lado, para evitar justamente que bacterias o microorganismos que son patógenos nos afecten en el tema de salud. Entonces, todo esto se limpia muy bien, y una vez que las mujeres ya terminaron ese proceso, lo que hacen es picarla, hacen un adobo con chiles secos y hierbas de olor, suelen ser fuertes, también vinagre, porque los intestinos para justamente matarles estos aromas penetrantes, ¿no? Todo esto se mete dentro de una pancita que se va a amarrar muy bien. Del estómago, pues, para que entiendan, del borrego. Del borrego, que allá se llama pancita, y aquí en el estado de Querétaro se le llama montalayo. Y eso lo preparan las mujeres. Mientras eso sucede, los hombres afuera, el maestro barbacollero sigue con su proceso, hace la canal, ya la parte por la mitad, va sacando paletillas, costillas, despiece, lo que es la cabeza, las patitas también. Y digamos que es algo bien interesante, ¿no? Porque todo eso lo pone en una carretilla. De esas como para cargar de maestro albañil. De esas. Bien padres esas, con ruedita. Sí. Y entonces ahí mete todo, y normalmente el lugar del sacrificio no es el mismo lugar en donde se hace la preparación del hoyo, porque es sucio. O sea, en ese momento está corriendo sangre, ¿no? Caen parte de lo que son las vísceras. Cuando las limpias, pues muchas veces todavía traen su tracto digestivo cosas, el animal, pues hay que tirarlas, etcétera, ¿no? Y entonces esa carne ya se lleva cerca del hoyo. Para esto, el maestro va a también designar un horario para encender la fogata. La fogata y la leña es muy importante. La leña de mezquite se sabe que es una leña que produce un calor muy uniforme y muy fuerte, y que dura bastante. Entonces es la preferida por ellos, por eso la escogen. Agarran varios pedazos de leña y acomodan perfectamente las piedras entre la fogata. O sea, no están apartadas, no están abajo, están entre lo que es la leña. Y va a comenzarse a consumir el fuego, y mientras más pasa el tiempo, el maestro va decidiendo justamente más fuego, más leña, y va sigue hasta que logre la temperatura. Algo que me asombra de como que siento que las tatema, ¿no? Así las voltea y las pone, las sube y las baja, para que por todos lados estén calientes. Así es. Y algo que de verdad admiro de su oficio es que lo único que ocupan a veces es como un arpón, pero que termina como en una manita de varillas o de metal, que hagan de cuenta que a veces tiene 3 o 4 puntas así, y con eso medio agarran las piedras y las acomodan, y a veces ni siquiera eso, a veces traen una de estos guantes de carnaza de herrero, pues, y rápido las agarran y las van acomodando, que digo, wow, ¿no? Pues es como tú con las tortillas, güey. Es tan fuerte el calor que hay, que muchos maestros barbacolleros al final se van enfermando, ¿no? Desde el aroma de la leña de estarla oliendo, hasta cómo se les va nublando su vista, ¿no? Se van quedando ciegos, se les va creando como una capa aquí. Y bueno, ellos van enseñando a su vez a sus hijos cómo tienen que ir acomodando esas piedras, como dices tú, y ir alimentando el fuego. Y es bien interesante porque el maestro barbacollero de confianza te deja tareas.
Entonces te dice, ok, pues mire, ya encendí la fogata, ya están acomodadas las piedras, ya está despiezado el animal, vamos ahora a tatemar, ya encendido el fuego, tateman las pencas de maguey. Tienen que estar súper bien tatemadas, porque si no, si quedan, o no se hicieron bien, quedan amargas, y entonces amargan la preparación, por eso. Ya valimos gorro. Así es, y entonces lo que hacen es ablandarlas para que justamente puedan doblarse. Después, que ya tienen las pencas, lo que hacen es, ok, pues ahora vamos a acomodar, necesito ya a tal hora que esté listo el recipiente en donde va a estar el caldo. Pues mientras ellos están haciendo esta parte que ya les decía en este segundo momento, las piedras para las el horno. mujeres ya terminaron la moronga y empiezan justamente a lavar y a picar algunas cosas, pero entre otras cosas, lo más importante es el caldo del consomé, ¿no? ¿Y qué sigue? En un recipiente que debe tener a fuerza sí o sí 2 asas, que debe ser de metal para que aguante justamente las temperaturas. Es lo que va a quedar hasta abajo y tocando directamente las piedras. Entonces tiene que ser un material que resista, justamente. Pero he visto cosas así hasta de aluminio, ¿no? O sea, cosas de verdad que dirías, no. Bueno, pues crédito. Si aguanta, pues órale, ¿no? Entonces, si ya la calaron. Lo que sigue es, normalmente se le pone a un consomé en esta región, garbanzo, col, zanahoria, cebolla, ajo y hierbas de olor. Hay un chilito, que suele ser un chile morita por la región, que se ocupa muchísimo, es como el predilecto de ellos. Para las salsas y adobos rojos. Entonces, con eso, ellos se lavan, se pican en el caso de los vegetales, y se colocan dentro de esa olla, así sin hacerles nada más. Y lo que hace el garbanzo así directo, se limpia, o sea que no traiga piedritas, basuritas, y directo se va a la cazuela. A esta cazuelita, que no es de barro rojo. Y entonces se le agrega un poquito de agua. Y ya estuvo. Y ya está lista. Y entonces esto se va a llevar mientras los hombres están trabajando allá en la fogata, y se va a acercar ya para que el maestro barbacollero, en el momento en que él decida, esté lista, porque no puede parar, o sea, no puede parar la producción nada más porque no hubo el consomé, si no lo entierra sin eso, ¿no? Y pues no estaría ya el completo, chiste. Sí. Entonces, cuando el fuego ha sido suficiente, que son muchas horas, para tener las piedras al rojo vivo, él dice, está listo. Hace a un lado la fogata, y en ese momento, de manera muy rápida, coloca las piedras, las acomoda, y te pide justamente que ya esté esa olla, porque la van a bajar al hoyo. Y después coloca una rejilla, que es una rejilla cualquiera, ¿eh? Sí, de esas hechas a mano. Estufa. Yo las he visto que las sacan de la estufa y ya la ponen, ¿no? O las para zarandas, cosas así. Y entonces la ponen encima, enseguida viene la penca de maguey que se va a abrir, ¿no? Y se va a ir como intercalando una con otra, siempre va la base abajo y la punta arriba, ya tatemada, como yo les decía, y se va a colocar después la carne en el centro. También tiene un acomodo especial, porque si no la colocas así, la carne que es, digamos, más grasosita y más suavecita, que suele ser, por ejemplo, la costilla, se deshace y se cae. Entonces, el chiste es que el consomé tenga muy poco de eso, que se haya caído, ¿no? Sino más bien se rescate solo el jugo. Lo que va soltando en la cocción. Se colocan las paletillas y se coloca ya encima todo lo demás partes del animal, incluso se coloca la cabeza. Eso es importante. Y luego me preguntan, ¿por qué la cabeza, no? Si cuando tú la abres dices, la cabeza, me está viendo el animal, ¿no? Bueno, pues la cabeza es muy importante, tan importante como las apelaciones normativas en Francia, ¿no? Una apelación de origine contrôlée, que son las denominaciones de origen controladas. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas etiquetas te piden, o la reglamentaria te pide, que el animal traiga cabeza, que el animal traiga las patas. ¿Por qué? Porque con ello yo me doy cuenta que me están vendiendo y no me dan gato por liebre. O perrito. Veo el plumaje, o veo el tipo de pico, o veo el color de su piel, ¿no? O de algo su que pelo, te dé a entender, algo que dé referencia sí que es el animal. Lo mismo sucede aquí. Cuando tú pones una barbacoa y colocas la cabeza, aparte de que se puede comer, por supuesto. No, y le da un sabor tremendo. Aparte de eso, visualmente es importante que esté la cabeza para que tú sepas que es de barbacoa. De borrego. ¿No? ¿Qué es lo que te está dictando que es un borrego o que es un cordero, etcétera, ¿no?
Y entonces, se coloca también la pancita a un lado y por supuesto se meten las 4 patitas, las últimas partes del animal, que esos suelen ser un tesoro para las familias, sobre todo para la gente mayor, ¿no? Que es como el premio, claro. Como el premio, y lo chistoso es que todavía tiene, piel. pelito, y con todo y todo se lo comen, ¿no? Okay. Nada más le hacen así a un lado y se lo comen. Ok. Bueno, entonces... Aquí voy a hacer un paréntesis, y por eso les digo que la barbacoa es muy universal, tan universal como tu creatividad o la geografía te dé, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque a la barbacoa se le puede aumentar lo que son elotes, se le puede agregar nopales, cebollas enteras, pimientos, incluso ya ingredientes que no son nativos de aquí. De hecho, el mismo borrego no es de aquí, ¿no? Llega con la colonia. Pero es un animal que se va a adoptar dentro de esta barbacoa. Se puede utilizar pollo, se puede utilizar en épocas de vigilia, por ejemplo, la gente también usa los hornos de barbacoa y puede utilizar y hacer pescado. Pero también puede hacerse vegetariana, porque tú la podrías hacer de puros vegetales, ponerla de hongos, de setas, ¿no? De esas cosas hippies. Jitomate, siento como que es mucho cebolla, tema para que cebolla sea de rabo o cebollita cambray, vegetariana. Es mucho pedo para hacerla vegetariana. Pues sí, mucho rollo. Pero bueno, ya sería nomás el por gusto cumplir se rompe un capricho. géneros pues y sí, modas, claro, por supuesto. ¿no? Y la tradicional, como les digo, sí es de barbacoa de borrego, pero no es la única, insisto, sí, claro. ¿no? Y entonces hay de pescado, de pollo, de mezclas, ¿no? Ya tú decides de qué más. Y pues de ahí hasta temas que podemos nombrar como exóticos, como yo les decía, ¿no? Entonces, todo eso involucra justamente la barbacoa. Si se le va a agregar algún vegetal, ese es trabajo de las señoras. Y también en la cocina suceden cosas bien interesantes en estos roles, porque normalmente la persona más grande o la anfitriona es la que decide qué va haciendo las demás personas que se van integrando, que son las otras mujeres, ¿no? Entonces, a ti te toca lavar los ingredientes, a ti te toca desinfectar la col, a ti te toca picarla, ¿no? A ti, que ya tienes más experiencia en esto, te va a tocar acomodarlo todo en el recipiente que se va a llevar al maestro barbacoyero. A ti las salsas, a ti el nixtamal, o sea, como que se va repartiendo. Bien. Y en la parte de afuera también va por oficio, ¿no? Por qué tanta cantidad de veces te ha tocado hacer o estar o en la una edad, barbacoa, pues ahí se le da mucho mucha importancia a la gente más adulta. por los saberes, insisto, ¿no? Porque es más sabia. Así es. Bueno, entonces una vez terminado eso, se tapa la barbacoa, se va cerrando también de manera intercalada para que quede bien sellada con el maguey, las pencas del maguey, y después se entierra. Y el maestro barbacoyero se queda por espacio casi de 1 hora, un poquito más, porque está revisando que todo alrededor no haya fugas de calor. Vapor, y entonces él las detecta justamente con si sale humito por ahí, quiere decir que está mal sellada y entonces hay que volver a repetir la operación hasta que no salga nada de humo. Sientes que está caliente ahí, nada más, pero no ves así un maderal que va saliendo, ¿no? Como estaba, por ejemplo, con la leña. Sí. Entonces, a partir de ese momento, el maestro ya, todo este proceso que les digo, él ya lo calculó. Sí. Ya te dice, a partir de ahora, a las 2 de la mañana me voy a dar una vuelta para ver si sigue va todo bien. Si sigue todo bien, si no hay fugas de lo que es de calor, vamos a ver si necesitamos meter más fuego, etcétera, ¿no? Y se da sus vueltas y ahí es donde te deja la tarea. Te dice, le toca a usted desvelarse por su barbacoa, yo llego a las 2. O yo llego, él te dice a la 1. Ahora voy a llegar a las 4 de la mañana. Ya reviso una vez, regreso a las 4 de la mañana, ¿no? Y entonces, fíjense el trabajo, o sea, se tiene que poner sus alarmas y ir a revisar justamente la barbacoa, ¿no? Que no vaya a haber un problema en el proceso. Aunque en teoría pues ya no están haciendo nada más que esperando, y es una parte también bonita del proceso porque es justo cuando la familia suele juntarse y cuando estás justamente a veces pisteando, ¿no? Ahí es la hora de las leyendas, del chisme. Así, las leyendas de fantasmas, del panteón, de la mano peluda, ¿no? Porque estás ahí en la fogata con los bombones, ¿no? Con el frío, porque es una zona que hace frío. Y quítate que ahí te voy, ¿no? Y pasan estos, digamos, alertas en donde llega el maestro barbacoyero y revisa y se vuelve a ir y entonces ya te dice, ahora sí, como quedamos que a las 9 se va a destapar o a las 8 o a las 7 se va a destapar el hoyo, pues necesito que todo esté listo 1 hora antes, ¿no? Salsas, que ya las mujeres tengan sus tortillas, todo así, la caja en donde yo voy a colocar la barbacoa, etcétera.
y llega el momento. Entonces, eso es algo muy bonito porque mientras el evento está sucediendo en su tema a lo mejor religioso o lo que tenga que verse en cuestión civil, pues está este otro lado en donde en la cocina todavía se está trabajando, ¿no? Y la gente no lo ve. Nada más llega y se sienta ya a la fiesta y piensa que todo estaba mágicamente listo y servido, claro, pero no es cierto. Y sucede esta parte especial que a mí me fascina, porque en el momento en que se va a abrir el hoyo, se invita normalmente a los anfitriones, a los padrinos, ¿sí? O al celebrado, o en este caso, se invita a alguien especial a quien tú quieras invitar, que a lo mejor no ha vivido o sí ha vivido esta experiencia, pero que es alguien especial, porque no se invita a cualquiera a ese ritual. A ese ritual, ¿sí? Y tiene que estar presente, normalmente debe ser una persona grande del género femenino, la más grande de esa familia. Suele ser una abuela o una bisabuela, a la cual se le da la sal y se hace una ceremonia en donde se destapa el hoyo, el maestro barbacollero levanta y está hirviendo, porque es vapor, o sea, es todavía más fuerte y quema más que el agua. Sí, claro. Cuando está hirviendo, ¿no? Porque ya es vapor. Sí. Él levanta la tierra con mucho cuidado, con una escoba y con palas, para evitar que la tierra se cuele entre las pencas y contamine lo que es la barbacoa y el consomé. Durante todas estas horas, la carne se va cocinando y se va desjugando, pero ese jugo va cayendo a la olla. Claro. Entonces, con eso se va haciendo el consomé. Es puro, 100% puro, ¿no? Más lo que le agregaron en lo demás. El consomé suele ser espeso y tiene una capa, prácticamente una tercera parte de pura grasa del animal que está cayendo. Entonces, antes de servirlo, le quitan el exceso de grasa, lo van soplando cuando van justamente sirviendo en los recipientes en donde va a ir el caldo. Y ahorita vamos a hablar de cómo se come, ¿no? Pero, una vez que abre el hoyo y que abre las pencas, lo que sigue es salar, aventar la sal. Aventar la sal, salar al animal. Y esto lo hace esta señora, esta matriarca, esta abuela, esta bisabuela, que lleva la sal y entonces con sus manos ella hace en señal de la cruz, con estos sincretismos de los que decíamos, ¿no? Hace con señal de la cruz y luego ya sala bien el alimento y se invita al primer taco. Entonces otra señora se acerca con un cestito de tortillas, y te invita a una tortilla, y otra señora se acerca, si bien te va con limones y no solo con salsa, y entonces tú con tu mano santa, tienes que agarrar la tortilla y la avientas, te vas a agachar al hoyo y vas a desprender lo que tú quieras de carne, se deshace en los dedos de lo caliente y lo recién que está horneada. Atrapas con un taco, le pones salsa, ya se me antojó, y te comes tu primer taco. Esto se le llama el primer taco. O sea, cuando alguien te dice, te invito el primer taco, ve, ¿sí? O sea, tienes que ir, es de verdad. No sea sacrílego. No todo mundo ha podido vivir esta experiencia, pero yo la recomiendo. Serían de las cosas que yo digo, tienes que hacerlo antes de morir. Especialmente si eres gastrónomo o estudias la alimentación. Porque la barbacoa de por sí es muy rica y me encanta, ¿no? Pero nunca se va a comparar el sabor del primer taco a toda la demás que se sirve. Claro. En el momento en el que la demás gente está comiendo, ¿no? Nunca. Entonces, si te invitan, nunca digas que no, ve, insiste, ¿no? Hasta vive la experiencia. Vive la experiencia. Cuélate. Y entonces te dan ese primer taco y bueno, ahí termina y para. El maestro barbacollero en ese momento pide una caja. Ya ahora hay muchas muy modernas, no de estas de la central de abasto, por ejemplo, donde cargan frutas de plástico ya reciclado. Ahí forra con maguey, con las pencas que se utilizaron para hornearla, y va colocando la carne también en orden. Luego la tapa con las mismas pencas. La demás penca se va cortando para ir colocando en platos en donde se va a servir, porque la barbacoa, cuando es un evento en el Valle del Mezquital, se sirve al centro, en platones, ¿no? Muchos de unicel, entonces, o platones reciclados, pues, pero que se tapizan con la penca de maguey y adentro va la carne, o a veces se tapizan con tortilla, que es algo también de lo que hay que hablar, ¿no? Son nuestros sistemas para mantener el calor. En el episodio de Tlaxcali lo comentamos. Así que es. la tortilla mantiene el calor de los alimentos y se utiliza mucho para taparlos. Así es, y esas más tortillas después se comen, ¿no? Y por ejemplo, en este caso la barbacoa, al haber maguey,
pues también esas pencas se utilizan como esa medida hermética para evitar que se fugue el calor o dure más tiempo caliente. Bueno, entonces eso se lleva a la mesa. Al mismo tiempo se quita la rejilla y entonces ahora sí se saca con mucho cuidado del hoyo la olla, se sala y en ese momento se le quita el exceso de grasa y se va sirviendo ya lo que son los consomés. Y ahí si me equivoco, suegra, pues ahí ya me corrige, ¿no? Márquele, dígale, ¿qué tarugada dijiste? Así es, ¿no? Pero qué estupidez estás diciendo. Ya deja de decir estupideces. Mi suegra es bien linda y no jamás sería eso. Conozco. Pero obviamente pues ya si me corrige yo les platico también, ¿no? Pero es de mis vivencias así lo que estoy recordando. Y entonces se sirve el consomé y se lleva a lo que son ya las mesas. Y una barbacoa tradicional estilo Hidalgo se debe de comer el consomé junto con los tacos que te estás haciendo. Se le pone normalmente cebolla y cilantro, limón y las salsas, por supuesto, que están de acompañamiento. Suelen ser una roja, una verde. De muchas diferentes maneras se realiza, infinitas como familias existen, pero suele la regla ser que una es verde y una es roja, una con chiles verdes frescos y otra con chiles secos. El chile seco suele ser morita, es picoso, es ahumado, es la versión seca de lo que en verde es el cuaresmeño o jalapeño. Y a esta salsa es la que les digo que suelen agregarle ingredientes como choconosle, que también es de la región y que le da un toque ácido. Y también suelen agregarle pulque en muchos lugares. Que es la borracha. Que es justamente otro tema endémico de ese lugar con el que se marida. Si no te lo dan físicamente, puede venir en la salsa. Y que es algo que te va a ayudar a digerir justamente, pero también a cazar los sabores los aromas, que se desprenden de este platillo. Entonces, pues no sé si me faltó algo, amiga, ya después. No, te faltó, pero invitarme a comerme un taco. Ya se me antojó. Y eso que yo no soy muy, precisamente por este tema de la grasa en la boca, es el descontento de repente que yo tengo con el borrego. O sea, sí es. Sin embargo, o sea, a pesar de eso, a mí me ha tocado en Boyé. Mira, se me hizo agua la boca y eso que no. En Boyé me ha tocado ir a los festivales por temas de turismo con estudiantes y demás. Y sí he probado el taco, así. De una barbacoa que va recién llegada, que obviamente no es el primer taco, como dice mi amiga, sin embargo, sí es una barbacoa que está recién hecha, y tú puedes ver cómo, o sea, el señor o la señora que la está vendiendo saca los huesos limpios, o sea, de cómo se deshace la carne, ¿no? Y y tiene un sabor súper característico que, o sea, es muy rico. Les digo nada más que si yo de repente con el aroma del borrego no es algo que me guste mucho, sin embargo sí puedo decir que es algo delicioso. Imagínense a la gente que sí les gusta, pues ¿qué sabe eso, no? Los dedos, te chupan los bigotes. Y bueno, es más, o sea, hay que decirlo, tan se ocupa todo el animal que los huesos se dan a los perritos, por ejemplo. Y con los huesos también se juegan juegos los niños, ¿no? Hay un juego ahí muy local que se llama la tábata, que se juega justamente con los huesitos. Con los huesitos de la columna, ¿no? Que juegan los niños. Le preguntaré a mi esposo cómo se juega y después les platico. Que nos venga y nos platique. Así es. Exactamente. Pero bueno, para que vean cómo todo se ocupa, ¿no? Entonces, este plato es histórico, es emblema, ¿no? Ubica una región, saberes, oficios, generaciones, géneros. Sentido de pertenencia. ¿no? Y yo creo que por eso, de verdad, pues tiene un gran valor. Y por lo tanto, pues no es justo demeritarlo. Y no es justo tampoco, querer pagar 3 pesos por él. No, es por lo menos, hablando en mucha cantidad de personas que se involucran en el proceso, por lo menos son 2 días de trabajo completos, y te los avientas los 2 días, como yo lo he hecho, por ejemplo, en prácticas con mis estudiantes, son 2 días que no duermes. No. ¿Sale? Y que más bien avientas el evento y ya lo que quieres enseguida es dormir. Sí, acabas muy mal. Para el que la come, es toda una celebración y delicioso. Claro. Pero para el que la hace, es de verdad un trabajo arduo que tiene que hacerse a la perfección para poder lograr el objetivo final, que es que la gente se coma su taco de manera deliciosa. Así es, y efectivamente. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Y que salga bien, o sea. Y que salga bien. Y eso, pues, un sinnúmero de cosas podrían salir mal ahorita que lo platicaste, ¿no? Así es. Pero que ellos ya, pues, ya la traen, tienen todo el conocimiento del mundo y ya no te los haces, o sea, te solucionan todo. Qué bárbaros. Híjole, amiga, pues qué rico. Si tienen oportunidad de ir, como dice mi amiga, al festival,
O consígase usted un amigo de Hidalgo para que lo invite a comer barbacoa a su casa. Así es. Sí, yo qué creo bueno, que... es tan común como ir al norte y echarte una carne asada cada fin de semana. Claro, pues igual. Es que es muchas familias que así lo hacen, no nada más en eventos. En fin de semana, por ejemplo, se juntan, y sobre todo cuando son familias grandes, claro, también, por supuesto. Cuando son vacaciones y las familias se vuelven a encontrar. Sí. En Navidad o en Año Nuevo, en esas zonas nada de que pavo, que nada, barbacoa. O como les digo, Semana Santa, días de vigilia hacen hasta de pescado. Claro, por supuesto. Y quedan deliciosos. Pues es que imagínate. Ya los he probado yo de pollo, pues ya les dije, no les dije que en el Festival del Mezquital, pues me ha tocado la fortuna de probar la barbacoa de ardilla, la de zorrillo, la de coyote, la de tlacuache. De murciélago nos dijiste también, de víbora también la he escuchado. Esa no la he probado, pero porque aquella vez que fui estaba prohibida, por ejemplo, ¿no? Y te ponen los letreros de que no debes consumirla porque si te agarran ahí te meten al botiquín, ¿no? Y sí, ¿no? Debemos ser respetuosos de eso. Y también pero la he probado de borrego, de cordero, de carnero, de pescado, de pollo, de nopales, de elote. No, todas son una delicia, con quelites, ay no, de delicia de veras, se me está haciendo agua a la boca, ya se me antojó una barbacoa. Ya vámonos a Hidalgo, con permiso, nos vemos en la siguiente semana. Así es. Muchas gracias por quedarse con nosotros, pasaditos de la hora, como siempre, ya es de ley con nosotros. Pero les agradecemos muchísimo, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tenemos nuestro contenido adicional en Patreon, ranquenos, pónganos sus comentarios, suscríbanse, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan muchísimo. Y repetimos, si tiene oportunidad, váyase al Valle del Mezquital y cómase unos tacos de barbacha. Y asista al festival. Es correcto. Y entonces, pues nos vemos la próxima semana. Sí. Adiós. Bye.